Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Yo lo leo, ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra de Dios así: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido en estos tiempos de prueba poder seguir predicando su palabra. No sabemos cuánto tiempo podamos estar más predicando la palabra de Dios, y me refiero no por ser negativos o porque tengamos miedo, sino porque creemos que el Señor puede venir en cualquier momento. Así que gloria a Dios si ya no predicamos la palabra, porque ya estamos en el cielo. Pero bueno, hermanos, de cualquier manera, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De cualquier manera, estemos vivos es para glorificar a Dios, para exaltarle, para conocerlo, para amarlo y para darlo a conocer. Y si morimos es para disfrutarlo a Él. De manera que en toda nuestra vida es Cristo. Damos gracias a Dios por ello. Pero el mensaje que ahora queremos ver en Romanos 5, del 1 al 11, son los beneficios presentes de haber sido reconciliados con Dios. Este es el título del mensaje, hermanos. Los beneficios presentes de haber sido reconciliados con Dios. Vamos a ver este pasaje en 3 puntos. Primeramente vamos a ver un beneficio presente que es la paz. Vamos a ver otro beneficio presente que es la seguridad y otro beneficio presente que es el gozo. 3 cosas muy importantes: paz, seguridad y gozo. Vamos a ver cómo este pasaje nos enseña esto. Primeramente, el versículo 1 del capítulo 5 nos dice: justificados pues. Esta palabrita pues es muy importante. De hecho, me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Por tanto, habiendo sido justificados, dice la Biblia de las Américas. Y lo que pasa es que esta palabra une la idea con lo que está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 4. Y en el capítulo 4 está hablando de Abraham como un ejemplo de la justicia que se recibe por la fe. En el capítulo 4 está hablando Pablo de Abraham, cómo él fue justificado por su fe en Dios y no por sus obras. Cómo Dios le tomó como justicia su confianza en que Dios haría lo que había prometido de darle un hijo a Isaac. ¿Recuerdan esto? Esto está en Génesis capítulo 15, si queremos darle algún repaso. Y lo interesante de esto es que Pablo dice que no solamente, el versículo 23 del capítulo 4, no solamente con respecto a él se le escribió que le fue contada, o sea, su fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Al estar diciendo Pablo esto, dice que el resultado natural y lógico de esa justificación
son los beneficios presentes que experimentamos, como la paz, la seguridad y el gozo. Vamos a ver que esos son resultados inevitables de la justificación que hemos recibido por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios, al haber entregado a su Hijo unigénito por nosotros, al haber derramado su ira sobre Él, siendo inocente, sin pecado, al haber cargado nuestros pecados sobre Él, y al nosotros haber sido justificados, es decir, declarados justos por Dios por medio de la fe en Él, no solamente estamos en una posición ante Dios de que podemos entrar a su reino, sino que también tenemos beneficios presentes. Hay beneficios futuros que se nos prometen por haber sido justificados, cuando nuestros cuerpos sean glorificados y todos los galardones que recibamos en el cielo con el Señor. Pero hay beneficios presentes, hermanos, y necesitamos recordar, y mi propósito, hermanos, con este mensaje, con este pasaje, es animarles y recordarles, hermanos, los beneficios que hemos recibido usted y yo por haber creído en Cristo. Esta bendición tan enorme que el mundo no posee en estos tiempos donde hay mucho pánico, donde hay mucha desesperación, preocupación. Aquellos que están preocupados por la muerte, por este virus, por esta pandemia, están temerosos porque no saben dónde van a pasar la eternidad. O aquellos que no le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a la crisis económica que se viene detrás de todo eso. Y total, hay un sinfín de preocupaciones y de implicaciones por esto que está sucediendo en el mundo, por esta pandemia. Hermanos, siempre ha habido y siempre va a haber situaciones difíciles en las cuales los cristianos seamos puestos a prueba. Y todavía no viene la prueba más dura que va a venir sobre el mundo entero, y eso nos referimos a la gran tribulación. Todo lo que el mundo ha vivido y lo que hemos vivido no se compara al horror que se va a vivir cuando venga la gran tribulación. Así que realmente no hemos experimentado todo lo que es lo feo de esto, ¿no? Pero a pesar de ello, hermanos, hay angustia. ¿Por qué? Nosotros tenemos familiares que tienen problemas de salud, familiares adultos, nuestros padres, algunos tíos, abuelos, etcétera. Tenemos familia que depende de nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos, etcétera. Hay preocupación genuina porque decimos, ¿cómo le vamos a hacer? Viene después de esto una gran recesión, es decir, viene una crisis económica, ¿y qué vamos a hacer? Podemos preocuparnos y angustiarnos y todas esas cosas que son pecado. El Señor dice que no nos afanemos, pero en nuestra humana debilidad, hermanos, por ser pecadores, aún siendo creyentes, nos desviamos del Señor y nos comenzamos a angustiar. Y en estos momentos, hermanos, es cuando más debemos de contemplar lo eterno, lo que hemos recibido del Señor ya en este momento por haber sido justificados, y lo que recibiremos. Y este texto es precisamente lo que nos dice, lo que hemos recibido ya por haber sido declarados justos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, esto es importante, hermanos, esto es importante. La paz que habla aquí no es una paz solamente subjetiva en el sentido de, hoy me siento tranquilo. Sí recibimos ese tipo de paz que el Señor nos da, pero aquí habla principalmente de una paz en cuestión de un estado de relaciones armoniosas y de libertad de conflictos, especialmente durante la ausencia de guerra. Y esto nos dice que nosotros, al ser pecadores, estamos enemistados contra Dios. Sin Cristo, hermanos, somos enemigos de Dios, éramos enemigos de Dios. Las personas que no están en Cristo son enemigos de Dios, son hijos de ira. La ira de Dios está sobre ellos. Y si no se arrepienten y reciben al Señor, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Entonces, Dios estaba en enemistad contra nosotros por el pecado, nosotros contra Dios. No teníamos una relación correcta con Dios, pero Dios torna su relación hacia nosotros de ira a favor. ¿Cómo? En base a lo que Él hizo en Cristo. Dios, siendo santo y justo, que no puede pasar por alto el pecado, pero al mismo tiempo que es amor, ¿sabe qué hizo? No pasó por alto su justicia y tampoco pasó por alto su amor. Adivine qué hizo Dios, una grande obra. Sacrificó
castigó a su propio Hijo siendo Dios santo, hecho carne, y lo castigó en nuestro lugar. La ira de Dios fue derramada por el pecado, pero en Cristo, para podernos declarar a nosotros justos en virtud de su obra y poder nosotros entonces ahora tener un estado de amistad con Dios. Ahora ya no somos enemigos de Dios, hermanos. Por medio de la fe en Cristo, somos sus hijos. Y ahora Dios está a nuestro favor. Esto es una grande noticia. Esto es una grande noticia, hermanos. Ahora Dios está a favor nuestro. Antes la ira de Dios estaba sobre nosotros. Esa ira fue derramada sobre la cruz en nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, gracias a su muerte y a su resurrección, usted y yo podemos decir que somos hijos de Dios. No vamos a experimentar el infierno eterno. Si nos morimos, ya sea por esta pandemia o no, o por otra cosa, tenemos la seguridad de que no iremos al infierno, porque el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz por nosotros. Este es el primer gran consuelo que tenemos, la paz que tenemos con Dios. El hecho de entender que nosotros ya no estamos en conflicto con Dios por nuestro pecado, que nuestro pecado ha sido pagado por el Señor, eso nos da paz al saber que Dios ya no está contra mí. Y eso nos debe de producir paz. Y nos debe de producir gozo y nos debe de quitar el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Esto es increíble, hermanos. El Evangelio es algo tan profundo que puede ser explicado y expresado en palabras de un niño. Un niño puede explicar con claridad el Evangelio, pero aún la mente más audaz del universo no puede comprender la grandeza de esta obra. El Dios santo, soberano, haciéndose como una de sus criaturas que lo hemos ofendido, dando su vida en amor por nosotros y salvándonos de su propia ira por amor. ¡Qué gran noticia! Y esto lo debemos de recordar en estos tiempos de dificultad y de prueba, mis amados hermanos. No nos debe de angustiar la crisis económica que se puede venir. No nos debe de angustiar si pudiéramos morir de esta pandemia o no. De algo vamos a morir. Si es que el Señor no viene por nosotros, de algo tenemos que morir. Lo que nos debe de preocupar realmente es dónde vamos a pasar la eternidad. Pero si nosotros nos hemos arrepentido y hemos creído en el sacrificio del Señor Jesucristo, esa preocupación ya no debe de haber más en nuestra vida, sino que en lugar de preocupación ahora se torna en alabanza y gratitud por lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo, y Él nos da esa paz. Primeramente, ese estado de reconciliación ante Él, ya no somos sus enemigos, ahora somos sus hijos, y eso produce en nosotros paz, tranquilidad. Entonces, podemos usted y yo experimentar esta paz en estos momentos donde no sabemos qué va a pasar el día de mañana, donde no sabemos cuántos infectados más vaya a haber, si esto va a seguir creciendo, y que el mundo dice y que todo el mundo está en pánico. Pero usted y yo podemos tener este gozo, esta seguridad, que ya no somos enemigos de Dios, que hemos sido reconciliados con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, el texto no solamente dice que hemos tenido paz para con Dios, sino nos da el resultado, más bien el agente de esa reconciliación. Dice por medio. Esta preposición, por medio, nos indica el agente de la reconciliación. No tenemos paz con Dios simplemente porque nosotros quisimos reconciliarnos con Él, porque nosotros estábamos lejos de Él, y si Dios no hubiera intervenido en nuestros corazones, jamás lo hubiéramos volteado a ver. Dios no solamente nos perdonó de gratis, ya pasé por alto tu pecado, ya no hay problema. Dios tuvo que castigar nuestro pecado, pero lo castigó en Cristo. Cristo, nuestro Señor, nuestro precioso Salvador, fue el medio por el cual Dios nos reconcilió consigo mismo, hermanos. Nuestro precioso Salvador, lo que Jesús hizo en la cruz, su vida, su muerte, su resurrección, fue el medio por el cual usted y yo somos hijos de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de nuestro precioso Salvador. Él es el medio por el cual nosotros hemos sido
justificados, hemos sido declarados justos ante Dios. Esta palabra justificación significa que Dios decreta un veredicto en la cual nosotros éramos culpables, pero Dios dice inocente, y la justicia perfecta de Cristo nos es imputada para que Dios nos vea como inocentes y poder heredar su reino. La justicia de Dios nos es imputada a nosotros pecadores. Nuestro pecado fue imputado a Cristo en la cruz. Dios lo castiga a Él en nuestro lugar y ahora nosotros recibimos sus beneficios en su lugar. La justificación. Ahora somos justos en virtud de Él, de nuestro precioso Salvador. Qué buenas noticias, hermanos. ¿Quieren oír una buena noticia? La buena noticia no sería que esta pandemia ya se terminó y que van a subir los salarios y que las cosas van a bajar. Aunque podría ser una buena noticia eso, ¿no? Pero qué mejor noticia, hermanos, el saber que nuestro gran Dios y todopoderoso Santo, a quien hemos ofendido con nuestro pecado, ya no está en nuestra contra, sino que nos ha dado su salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran noticia, hermanos. Que esto permee nuestros corazones de gozo, aún en medio de estos momentos de tribulación. Hemos sido justificados por medio de Cristo en virtud a Él, nuestro precioso Salvador. Entonces vemos aquí en primera instancia los beneficios presentes de haber sido reconciliados con Dios. Primeramente vimos en el versículo 1, ¿qué beneficio hemos recibido? La paz. Ya no somos enemigos de Dios, somos sus hijos. Y por ese estado de reconciliación que tenemos hacia Dios, por eso podemos tener tranquilidad y calma en medio de cualquier situación, porque sabemos que cuando muramos no iremos a la condenación. Qué gran consuelo, hermanos. Yo sé que yo merezco el infierno, pero yo sé que no me voy a ir al infierno por la misericordia de Dios, por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. De manera que eso quita mi temor a la muerte. Qué gozo, hermanos. Qué gozo saber que tenemos un Salvador perfecto, suficiente, todopoderoso, que ha muerto por nosotros. Gloria a Dios por este evangelio, hermanos. Gócense en medio de la tribulación. Y otro beneficio que hemos recibido, hermanos, según este texto, ahí en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En la primera parte del versículo 2 vemos algo muy importante. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Algo que vemos aquí en pocas palabras, seguridad. No solamente tenemos paz, también tenemos seguridad que lo que Dios ha prometido hacer en nosotros por medio de Cristo lo va a cumplir y lo va a llevar a cabo porque Él es Dios. Dios nos ofreció la salvación y Dios la va a completar en nosotros. Su gracia es suficiente. Hermanos, en pocas palabras, Dios va a completar su obra en nosotros, no la va a dejar a medias. Dios nos ha ofrecido una salvación completa, no una media salvación, no una salvación empezada para que nosotros la desarrollemos. Dios nos ha dado a su Hijo y nos ha dado todos los beneficios de su Hijo y en su Hijo para siempre. Y es una garantía, es una promesa. Dios es fiel, Dios no puede mentir, Dios no puede quebrantar su palabra. Tenemos seguridad. ¿Cómo sé yo, hermanos, que no me voy a ir al infierno? Si me doy cuenta lo frágil que soy, si tal vez tengo miedo a contagiarme con esta pandemia, si me preocupa la economía, si a veces soy temeroso y veo lo débil y lo frágil que soy, y a veces lucho con mis pensamientos pecaminosos y me aflijo y digo, no, pues a lo mejor hoy sí soy salvo y mañana no. Muchos de nosotros podríamos decir, ¿qué seguridad tengo siendo de como soy tan cobarde? De que el día de mañana Dios no me va a dar la espalda y va a decir, ¿sabes qué? Yo te había salvado, pero ya no me agradaste. Adiós. Hermanos, no depende de nosotros, es la obra de Dios. Y lo que me da seguridad es que es Dios quien me dio la salvación y es Dios quien la completará y es Dios quien lleva a cabo su obra en mí a pesar de mi debilidad. Tenemos seguridad. Yo sé que soy débil, yo sé que soy frágil, yo sé que sigo luchando contra mi pecado.
Yo sé que no soy digno de Él, pero tengo seguridad en lo que Él es, en lo que Él ha prometido por medio de su Hijo. Tenemos seguridad. Por la fe tenemos entrada a esta gracia. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Esta gracia se refiere a toda la obra de salvación, a lo que Él ha hecho para justificarnos en Cristo. Esta gracia se refiere a eso, la obra de salvación en sus escogidos. Dice, y en la cual estamos firmes, en la cual estamos firmes. Esto significa, hermanos, que Dios es quien lleva a cabo la obra tanto de la salvación como de la santificación. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que somos justificados y adoptados a la familia de Dios, también somos apartados para Él. Dios nos sella con las arras de su Espíritu. Lo leemos en Efesios capítulo 1, y Dios asegura el proceso de nuestra santificación. El Espíritu Santo va trabajando en nosotros constantemente para hacernos más a la semejanza de Cristo. Y día con día vamos conociéndolo más, vamos amándolo más y vamos siendo más formados a la imagen de su precioso Hijo, nuestro amado Salvador. ¿Por qué podemos estar firmes, inamovibles en esto? No porque sea una fe nuestra, sino porque Él es quien nos mantiene y asegura esa firmeza. Y esto también nos dice que aquel que viene a Cristo no se perderá porque jamás se desviará. Y no se desviará porque Dios es quien le mantiene. Fíjese, en otras palabras, nos da seguridad el hecho de que perseveramos porque entendemos que es Dios quien poderosamente nos guarda. Fíjese, lo vuelvo a repetir. Nos da seguridad el hecho de que perseveramos porque entendemos que es Dios quien poderosamente nos guarda. Él nos guarda con su poder. Él nos mantiene. Dice que es poderoso en Judas 24, dice que Él es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída y presentarnos con gran alegría delante de su presencia. Dios nos guarda, hermanos. Dios nos guarda. Esto es una grande seguridad que tenemos. ¿Cómo sé que el día de mañana no voy a perder mi salvación? ¿Cómo sé que el día de mañana voy a poderme levantar con la seguridad de que si me muero en la noche, si dejo de respirar, voy a irme con el Señor? Porque sé que Él me guarda. Hermanos, si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, si usted ha sido lavado con la sangre preciosa del Cordero, puede tener la certeza y la garantía de que no se va a perder y que Dios va a completar su obra en nosotros y que vamos a estar en su presencia con gran alegría, porque Dios no deja nada incompleto. Dios nos va a guardar en medio de toda tribulación. Él no nos va a dejar, hermanos, en ninguna tribulación, llámese enfermedad, llámese crisis social, económica, mental, lo que sea, cualquier situación. Dios poderosa y soberanamente nos guarda. Gloria a Dios por esto. Entonces vemos aquí que Dios nos da paz, nos da seguridad, pero también nos da gozo. Fíjese lo que dice la segunda parte del versículo 2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta palabra gloriarnos, por lo regular, ha tenido una especie de connotación negativa porque decimos que no debemos de ser soberbios, ¿verdad? No debemos de jactarnos. Bueno, es correcto, no debemos de jactarnos de nuestras capacidades, ni de nosotros mismos, ni de nada. De hecho, jactarse es pecado, pero ¿sabe que jactarse de Dios no es pecado? Es decir, sentir esa plena seguridad y gozo de que las cosas se van a llevar a cabo porque sabemos en quién hemos confiado, sabemos quién es Dios y que Él no nos va a fallar, y eso produce en nosotros un sentido de gozo y de bienestar en nuestros corazones. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Saben por qué?
porque vamos siendo transformados de gloria en gloria a la semejanza de su Hijo. Y un día, hermanos, lo veremos tal como Él es, y la gloria de Dios será manifestada a nosotros, sus hijos, de una manera sin precedentes, y nuestro gozo será completo, y podremos ver la gloria, la hermosura, la belleza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y vamos a experimentar un gozo sin precedentes. Usted y yo nunca hemos sido lo suficientemente felices comparado con el gozo que vamos a experimentar cuando estemos viendo la gloria de Cristo y siendo partícipes de esa gloria por su gracia. Será el momento más precioso de nuestras vidas. Y déjeme decirle otra buena noticia: será el comienzo de un gozo infinito. Nunca va a terminar ese gozo. Todo gozo aquí en la tierra termina, ¿no? Todo es temporal. Hay momentos buenos, hay momentos malos, usted sabe. Pero ¿qué cree? En el cielo no va a haber momentos malos. Cuando estemos con Cristo, no habrá momentos malos. Él será nuestra gloria. Podremos contemplar a nuestro hermoso y precioso Salvador de una manera sin precedentes, completa. Y esa es nuestra esperanza. Esperamos, anhelamos la gloria de Dios. Es decir, cuando Él se manifieste en todo su esplendor y se dé a conocer completamente a nosotros en Cristo. Y déjeme decirle otra cosa, algo que parece ser paradójico. A pesar de que cuando nosotros nos encontremos con el Señor y estemos con Él, vamos a ver su gloria sin precedentes, vamos a poder contemplar la hermosura y la gloria de Cristo. Aún así, nunca, pero nunca vamos a poder terminar de conocer a Dios. Nunca vamos a poder terminar de admirarlo y de conocerlo y de aprender cuán glorioso es. Nunca en la eternidad vamos a entender por qué Dios nos amó tanto en Cristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros y lo que Él ha manifestado en nosotros. Simplemente lo alabaremos eternamente y comprenderemos más su carácter hermoso, pero nunca podremos conocerlo en su plenitud, porque todo Él es infinito, hermanos, sus atributos, su amor, su gracia, su perfección. Aunque lo vamos a conocer lo suficiente como para amarlo demasiado y ser demasiado felices, aún así no conoceremos completamente toda la grandeza de su amor. Y por eso en la eternidad no nos vamos a aburrir, hermanos, porque nunca nos vamos a cansar de conocer la gloria de Cristo, su hermosura, su amor, su gracia, su belleza, su dignidad. Y nuestras almas serán plenamente satisfechas en Él. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza en medio de esta crisis? Bueno, mi esperanza es que ya pase esto porque ya quiero seguir con mis negocios y todo. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿Cuál es nuestra verdadera esperanza? La gloria de Dios en Cristo. Esa es nuestra verdadera esperanza. Poder contemplar su rostro, la hermosura de su ser. De hecho, el Señor Jesucristo dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios, pero por nuestro pecado estamos limitados y no podemos conocerlo como quisiéramos, porque estamos limitados. Pero va a llegar un momento donde nuestros cuerpos van a ser transformados, nos va a ser quitado el pecado y vamos a poder disfrutar a Dios sin impedimentos. Esa es nuestra esperanza, la gloria de Dios en Cristo. Esa es nuestra verdadera esperanza, hermanos. No las cosas pasajeras y vanas de este mundo. El mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y todo lo que nosotros hagamos para Cristo, en Cristo y por Cristo, nunca va a pasar. El gozo va a ser eterno. Todo lo que nosotros hagamos en el Señor, por el Señor y para el Señor, no va a ser olvidado, no va a ser descartado y no va a ser temporal. Vamos a hacer cosas aquí, terrenales, pero con una visión eterna. Si vivimos a la luz de la gloria de Cristo, hermanos, nuestras vidas pueden encontrar una fortaleza increíble en medio de cualquier situación, porque va a estar puesta nuestra mirada en nuestra esperanza, la gloria de Dios en Cristo. Cuando Él sea
glorificado como debe de serlo y cuando nosotros podamos beneficiarnos de esa gloria al disfrutarlo. Esa es nuestra verdadera esperanza, estar con nuestro amado Señor, quien dio su vida en la cruz por nosotros, lejos de sufrimientos, dejando de luchar contra nuestro pecado y contra el pecado de otros. Hermanos, pronto viene nuestro Señor, pronto viene nuestra salvación, pronto nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos dejarán de ser. Lo que podamos vivir en este mundo no es nada comparado con la gloria que en nosotros ha de manifestarse, como el Señor inspiró al apóstol Pablo. Que nada robe nuestro gozo y nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza, su gloria nuestro deleite, que Él sea glorificado nuestro fin. Nos gloriamos en la gloria de Dios, tenemos gozo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y luego el apóstol Pablo sigue diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. A ver, espérame Pablo, aquí todo iba muy bien y ya aquí como que se fue de resbalón, podríamos decir, está hablando de gozo, todo bien bonito. ¿Cómo puede decir Pablo que tenemos un gozo sin precedentes cuando estamos sufriendo? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. ¿Cómo puede ser posible que en medio de la aflicción y del sufrimiento podamos experimentar este gozo? Bueno, para el creyente es posible. Hay una razón. Hermanos, los cristianos podemos estar gozosos aún en medio de la tribulación. Buena noticia, puede usted estar feliz en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. Podemos usted y yo tener gozo del cielo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por este gozo? Gozo, primeramente, como vimos, al saber que Dios se nos manifestará plenamente en Cristo, pero también podemos tener gozo en el sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque Dios usa nuestro sufrimiento para probar nuestro carácter. Dios usa nuestro sufrimiento con un propósito eterno para forjar en nosotros el carácter de Cristo. Y es lo que dice aquí. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué dice? Paciencia. Y esta palabra produce es una palabra interesante, porque significa preparar o cultivar. Cuando tú quieres sembrar una planta, primero tienes que preparar la tierra, ¿sí o no? Para que pueda dar fruto. Significa preparar algo o alguien para su uso, especialmente trabajándolo. Es lo que significa. Dios usa el sufrimiento, la aflicción, para preparar, para cultivar nuestros corazones, para recibir sus bendiciones. Fíjese bien, Dios cultiva nuestros corazones, Dios prepara nuestros corazones para que podamos tener paciencia. Y la paciencia es una perseverancia, es una constancia, significa una resistencia firme, es el poder de resistir las dificultades o el estrés, específicamente la fortaleza interior necesaria. Fíjese, en este mundo hay tantas cosas que nos pueden causar el estrés. Hasta hay varias clínicas que dicen, ¿sufre usted de estrés? Venga acá. Ya hay tantas cosas para el estrés. Todo mundo vive o vivimos estresados. El estrés es algo cotidiano del mundo. Pero el sufrimiento, hermanos, en el creyente hace que nosotros podamos probar nuestro carácter y resistir las dificultades con una fortaleza interior. Dios va haciendo en nosotros algo dentro que nadie sabe más que Dios y nosotros, que nos va fortaleciendo y nos va haciendo más y más maduros, más fuertes, más firmes en medio del sufrimiento. Dios está trabajando en nosotros. Se puede decir que el sufrimiento es el marro que Dios usa para darle forma a la figura, a nuestro ser. El sufrimiento a veces es necesario. ¿Por qué, hermanos? Porque viviendo en un mundo caído y siguiendo luchando con una naturaleza pecaminosa, no hay otra manera en la cual a veces nos humillemos a Dios y comprendamos y dependamos de su suficiencia. A veces nos creemos tan autosuficientes,
A veces creemos que tenemos segura nuestra cuenta de banco, nuestra salud, nuestra familia, nuestra casa, nuestro carro, nuestro dinero, y nos damos cuenta que todo se puede desplomar en un 2x3. Nuestra seguridad no debe de estar en nosotros mismos o en otra cosa, sino solamente en Dios. Pero cuando nuestro corazón, hermanos, aprende a confiar en Dios, a depender de Él y a tenerlo en primer lugar en nuestras vidas, puede pasar lo que sea, pero nosotros vamos a tener una fortaleza interior necesaria. ¿Y sabe cómo viene esa fortaleza de Dios interior? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice que todo esto es por el Espíritu Santo que Dios ha derramado en nuestros corazones. Pero ahorita vamos a ver esto más adelante. Dice que las tribulaciones producen paciencia en nosotros. Es decir, nos da el poder o la capacidad de resistir las dificultades o el estrés. Nos da fortaleza interior. Dice, y la paciencia prueba. La paciencia produce prueba. Esta palabra prueba me gusta más como la traduce la Biblia de las Américas. Dice carácter probado. Es la cualidad que ha demostrado ser confiable y fidedigno. Es decir, Dios nos va forjando de tal manera que no solamente Él lo vea, sino que todo mundo pueda ver lo que Dios está obrando en nosotros, para que podamos ser sal y luz del mundo, para que puedan ver el carácter de Cristo reflejado en nosotros. Dios prueba nuestro carácter, es decir, que después de terminar la tribulación y al permanecer firmes glorificando a Dios, ese fruto da a conocer lo que realmente somos, sus hijos. Y los demás pueden ver esa perseverancia y son animados. Por ejemplo, si usted lee la historia de cómo nuestros hermanos en la antigüedad han sido asesinados por su fe en Cristo, ¿cómo es posible que muchos cristianos, hermanos, murieron siendo quemados cantando himnos llenos de gozo en sus corazones? ¿Se dan cuenta? Cómo muchos de ellos fueron devorados por leones. Incluso cuando Pedro fue azotado, dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de afrenta por causa del nombre. ¿Cómo es posible que una persona pueda morir cantando un himno cuando la están quemando? ¿Cómo es que una persona en un cáncer terminal, en una enfermedad terrible, pueda estar alabando a su Dios y darle gracias a Dios por todo lo que le está pasando y tener una firme esperanza de que Dios no se ha equivocado y que es lo mejor que le pudo haber pasado? ¿De dónde viene todo esto, hermanos? Esto es sobrenatural. Esto no procede de nuestra naturaleza humana. Dios, por medio de su Santo Espíritu, hace eso en nosotros y lo va forjando poco a poco. Y el sufrimiento, como les explicaba, es el marro que Dios va usando para forjar eso en nosotros. El sufrimiento es necesario entonces. Las pruebas son necesarias para que nuestro carácter sea probado, para que podamos demostrar ser confiables y fidedignos. Pero no solamente esto. El carácter probado produce también esperanza. La palabra esperanza significa el sentimiento general de que se cumplirá un deseo. Fíjese, es tener la seguridad de que lo que deseamos se va a cumplir. Nosotros deseamos a Cristo y sabemos que es seguro lo que Él ha prometido. Tenemos una espera segura. No es como cuando te prometen, a ver si... Yo me acuerdo que cuando era niño, no me podían decir que íbamos a salir a algún lugar porque si no yo torturaba a mis padres. Y ya es mañana, ya que nos vamos a ir. Y era terrible porque si ellos no cumplían su promesa conmigo, yo les hacía la vida imposible, ¿no? Tú no le puedes decir a un niño que vas a ir al cine o al parque o algún día, porque el niño no se le va a olvidar y no va a dormir pensando lo que tú le dijiste, y pobre de uno que no se lo cumpla. Y podemos ser decepcionados, porque como seres humanos a veces no cumplimos lo que decimos. Pero Dios nos ha dicho lo que nos ha dicho para que nosotros estemos anhelándolo, como ese niño que no duerme de la emoción sabiendo de que mañana sus papás lo van a llevar al parque. Pero la diferencia es que Dios no va a fallar en lo que Él ha prometido y es seguro. Y nosotros por eso podemos tener esas ansias de sus promesas, porque sabemos que son verdaderas y que Él no nos va a fallar. Debemos de anhelar como niños, hermanos, como niños esas promesas. No dormir de la emoción de saber que vamos a estar con Cristo, de que Él nos va a glorificar.
que no se va a acordar más de nuestros pecados y que vamos a ver su gloria. Como niños deberíamos de estar. Pero bueno, poco a poco Dios va obrando esto en nuestros corazones. Y dice, y la esperanza no avergüenza. Es decir, lo que les estaba diciendo, no nos desilusiona. ¿Por qué? Porque Dios no puede fallar. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta palabra derramado implica que Dios ha expresado su amor sin restricciones. Significa que Dios ha vertido de una manera sobreabundante, como si dejaras salir toda el agua al mismo tiempo de una presa. De una manera sin restricciones, Dios ha expresado su amor. ¿De qué manera? Dándonos al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra debilidad y nos sostenga. Es el Espíritu Santo, hermanos, quien nos sostiene. Es el Espíritu Santo quien en nuestra debilidad nos guía al Señor. Fíjese lo que dice Romanos 8, del 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, el Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo en nosotros, nos ayuda. Cuando usted y yo no sabemos cómo orar o qué pedir, pero oramos, Dios corrige los errores de esa oración y el Espíritu Santo hace que esa oración llegue al Padre de una manera correcta y Dios nos socorre. El Espíritu Santo redarguye nuestros corazones cuando pecamos para volvernos al Señor. Es el Espíritu Santo quien nos ilumina para poder comprender la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos infundió nueva vida cuando nacimos de nuevo. Y es el Espíritu Santo quien nos sostiene y quien nos sostendrá al final. Dios nos ha dado la garantía de que va a llevar a cabo su obra en nosotros. Y eso produce en nosotros gozo. Esa es una razón por la cual nosotros debemos de estarnos gloriando en Dios. Y luego dice el versículo 6, porque Cristo todo esto, hermanos, todos estos argumentos que está dando Pablo, nos está expresando los beneficios presentes de la justificación y por qué razón nosotros hemos recibido paz, seguridad y por qué podemos gloriarnos en Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, esta palabra débiles significa que no teníamos voluntad, fuerza moral, capacidad, justicia propia. La capacidad de poder voltear a Dios para salvarnos a nosotros mismos. Como dice Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida en Cristo, nos resucitó espiritualmente. Él tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos alejados de Él. Él nos infundió vida. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió por los impíos. Quiere decir que cuando nosotros le habíamos dado la espalda a Dios, estábamos a gusto en nuestros pecados, el Señor aún así dio su vida para salvarnos. No escatimó su vida. Y no murió por personas dignas, murió por personas indignas. Y es lo que Pablo explica en el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo recalca el apóstol Pablo, lo enfatiza, que es difícil o casi imposible que suceda en el mundo que una persona dé su vida por una persona más o menos digna, porque no hay ningún ser humano perfecto, ¿no? Difícilmente yo pudiera dar la vida, si estuviera en el mundo, por otra persona que no fuera mi esposa o mis padres o algo así, ¿no? Y difícilmente, ¿no? Cuando andábamos en el mundo. Ahora que alguien dé su vida por un criminal, por un violador, por un asesino, por un blasfemo. Y ahora que alguien dé su vida por miles de pecadores que nos las hemos pasado ofendido a Dios. No tiene sentido hablando en términos humanos. No tiene precedentes esto. Dios hizo una obra extraordinaria. Cristo murió por nosotros cuando ni siquiera teníamos una pizca de dignidad ante Él, de méritos. Lo hizo por su inmenso amor. Él dio su vida en la cruz, derramó su preciosa sangre
para salvar a impíos, es decir, a nosotros, por su inmensa misericordia. Y si Cristo hizo eso cuando nosotros estábamos desviados de Él, dice el versículo 9, sigue argumentando el apóstol Pablo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, quiere decir por medio de su sacrificio, por Él seremos salvos de la ira de quién, de Dios. Si Cristo hizo esto cuando nosotros estábamos lejos de Él y no lo merecíamos, ahora ya habiendo sido justificados, transformados, ya hemos nacido de nuevo y todo, es con toda seguridad, dice Pablo, si Dios hizo eso cuando nosotros ni siquiera lo volteábamos a ver y estábamos a gusto en nuestro pecado y ni nos interesaba Dios, ¿Dios no lo hará ahora que somos sus hijos? ¿No completará su obra? ¿No estaremos seguros y a salvo en Él? ¿No nos va a librar de su ira, habiéndonos ya justificado? Pablo quiere llevar a sus lectores entonces a que ellos puedan tener gozo en esta seguridad. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y esto nos habla del ministerio actual intercesor de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cristo oró por nosotros antes de ir a la cruz, y Cristo sigue orando por nosotros después de haber ascendido y de haber resucitado y de haber ascendido. Él sigue intercediendo por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Él sigue a la diestra del Padre viendo por su pueblo. Hermanos, tenemos la certeza y la seguridad de que Cristo protege a su pueblo. Y luego dice aquí, el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Después de todo, podemos tener un gozo inquebrantable, inexpresable, infalible, no solamente en los beneficios que hemos recibido por ser justificados, sino en la fuente de esos beneficios. ¿Quién es? Dios. Ahora podemos tener nuestro gozo en Dios. ¿Por qué? Por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta palabra reconciliación significa el estado de renovada amistad después de un periodo de desacuerdo o enemistad. Habiendo sido enemigos de Dios, ahora somos sus hijos por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y esa es la razón por la cual nosotros por la cual Pablo aterriza esto en que ahora podemos gozarnos y gloriarnos directamente en la persona de Dios, porque ahora podemos contemplar su hermosura, su gloria, podemos conocer a Dios directamente, podemos ir al trono de la gracia directamente, porque Cristo nos ha abierto el camino. Y ahora podemos disfrutar a Dios mismo, la fuente de toda bendición y de todo bien. Ahora Dios, hermanos, está a nuestro favor por medio de Cristo. Y podemos disfrutarlo a Él. Estas son las bendiciones y los beneficios presentes de haber sido reconciliados con Dios. Paz, seguridad y gozo. Así que, aunque pudieran venir situaciones terribles a nuestra vida o alrededor del mundo, si nosotros meditamos en lo que hemos recibido, podemos sentirnos afortunados, bendecidos, dichosos y con gozo en medio del sufrimiento por lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, nos ha dado y lo que nos ha prometido. Ahora, estas promesas, hermanos, son para sus hijos, para los que de verdad se han arrepentido de sus pecados y han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Si hay alguien que no haya nacido de nuevo, que no se haya arrepentido de sus pecados, que su corazón no haya sido transformado por Dios, que sus afectos no hayan sido cambiados por Dios, está sin esta esperanza. Pero hoy es el momento, hoy es el día de salvación. Si tú quieres tener esta paz, esta seguridad, este gozo que solamente Dios puede dar en Cristo, dale la espalda a tu pecado, deja de vivir la vida a tu manera. Clama a Dios pidiéndole misericordia y salvación. Arrepiéntete de tus pecados. Clama al Señor Jesucristo. Pídele que te salve, que tenga misericordia de tu alma.
y que te dé esta seguridad. Y la Escritura asegura que todo aquel que viene a Cristo en esta actitud, Cristo no le va a echar fuera. Ven a Cristo y vas a poder tener paz, seguridad y gozo en medio aún del sufrimiento y de la prueba. Porque el Señor Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador, nuestro glorioso Señor. Él es digno de ser confiado, porque todo lo que Él hizo, lo hizo con un propósito: salvarnos, y esa salvación glorifica a Dios. Y la gloria de Dios, cuando nosotros glorificamos a Dios, es cuando nuestras almas realmente pueden ser saciadas. No hay algo que tú puedas encontrar seguridad en este mundo, en una persona, en un empleo, en el dinero, en el trabajo, en cualquier cosa que tú busques seguridad, placer, gozo, conformidad. Nada te puede dar esto que solamente Cristo ofrece. Y esto que Cristo ofrece es eterno. Todo lo que el mundo ofrece es temporal y es engañoso. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en Él. Clama a Él. Ora pidiéndole perdón. Y Dios será amplio en perdonarte. Y podrás experimentar esta paz, seguridad y gozo que son los beneficios presentes de haber sido reconciliados con Dios. Oremos. Padre amado, venimos delante de tu presencia porque sabemos que estamos en tiempos difíciles, Señor. Hay angustia por todos lados, hay desesperación, también hay una actitud de irresponsabilidad, de burla hacia ti, Señor. Muchas personas viven su vida sin entender que la vida no se termina cuando morimos, sino que apenas comienza, porque hay un destino eterno y solamente hay dos destinos a los que nos enfrentamos: el cielo o el infierno, y ambos son eternos, Señor. Pero gracias, porque tú eres, a pesar de ser tan santo, tan justo y de aborrecer el pecado, y nosotros ser pecadores tan indignos de ti, a pesar de ser tan pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por esa gloriosa esperanza que nos has dado en el Evangelio, de haber podido ser justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Y rogamos, Señor, para que tú obres por medio de este mensaje arrepentimiento y fe en más personas, para que puedan gozar de esta consolación que solamente tú das por medio del Evangelio. Haz tu obra, Señor, y ayúdanos a confiar más en ti. Que tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas, en todo momento. Y te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que están sin ti, sin esperanza en este mundo, que están afligidas, atemorizadas, porque no te conocen, Señor. Que nosotros podamos dar a conocer tu nombre por medio de lo que tú has hecho en nosotros para la gloria de Cristo. Te lo suplicamos y te damos gracias, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.